Hola a todos, estamos ya aquí para empezar a ver el tema de lo que es impuesto sobre la renta a personas físicas bajo el esquema de arrendamiento, o como lo conoce la ley impuesto sobre la renta e ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Bueno, prácticamente se refiere al artículo 114. El artículo 114 es el artículo con el que vamos a empezar este título o capítulo tercero del título 4 de las personas físicas. Nos dice en este artículo 114 que para efectos de este capítulo vamos a considerar como ingresos todo lo referente al uso o goce temporal de bienes inmuebles. Chequen, es inmuebles, no de cualquier otro tipo. Y prácticamente nos dice que provenientes de dos clasificaciones, lo que es el arrendamiento y subarrendamiento y otro concepto que es el rendimiento de certificados. Prácticamente nos vamos a enfocar nosotros en el arrendamiento y subarrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento es un contrato bilateral a través del cual dos personas, el arrendatario y el arrendador, se comprometen el primero a otorgar el uso y goce de un bien inmueble, de una casa, de un terreno, de una nave industrial, de un departamento. Y lo que es un subarrendamiento es prácticamente el arrendatario, que es la persona a quien se le rentó un bien inmueble, en el propio contrato establece que él a su vez puede generar un acuerdo bilateral también para poder rentar a su vez ese inmueble a otras personas, lo que se considera como un subarrendamiento. ¿Vale? Después de ahí nos vamos a lo que es el artículo 115. En el artículo 115 prácticamente nos menciona el tema de las deducciones que tienen derecho las personas de este régimen fiscal. Nos van a decir que son deducciones, ¿cuáles? Pues las siguientes, ¿no? Nos dice que, primero, la primera deducción que tenemos nosotros son impuesto predial. Dice que nosotros podemos deducir los pagos efectuados por impuesto predial que se haya pagado en el año de calendario sobre dichos inmuebles. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy rentando una casa y yo tengo que pagar el impuesto predial, ejemplo, ahorita en 2020, el de 2019, pues es el que estoy pagando ahorita, ¿sale? Pero del bien inmueble en el que yo me encuentro. Y me dice que también son deducciones las contribuciones locales de mejoras, planificación y de cooperación de obras públicas. ¿Qué quiere decir? Pues sí, si mi bien inmueble es sujeto de una ayuda por parte del gobierno, no ayuda, pero en una obra, entonces prácticamente, pues prácticamente nosotros lo que vamos a pagar de esas contribuciones de mejoras pero locales las podemos hacer deducibles para efecto de este impuesto. También vamos a poder hacer deducibles, dice que los gastos, pero ¿cuáles gastos? Ojo, esto es muy importante. Dice que los gastos que no impliquen adiciones, perdón, o mejoras al bien. ¿Qué quiere decir? Ah, pues es que si yo lo pinto, si yo cambio algún vidrio, si yo cambio varios componentes de la electricidad, por ejemplo, lámparas, cambio una puerta, eso es lo que se considera como un mantenimiento, no es una adición, una mejora. Más adelante lo voy a explicar. Luego tenemos también intereses reales pagados por préstamos, ¿sale? Ah, ok, si yo soy dueño de un bien y solicito un préstamo, los intereses derivados de ese préstamo también son deducibles. Pero ojo, siempre y cuando ese crédito que yo obtenga sea para la compra, construcción o mejora de los bienes. ¿Qué quiere decir? Sí, si pido un préstamo porque quiero prácticamente irme de viaje, pues no aplica. Tenemos que demostrar que esos intereses provienen de ya sea una compra de un bien, ya sea para construir un bien, a lo mejor tengo un terreno, pido un préstamo para yo poder construir locales, departamentos y poderlos rentar, ahí sí me aplicaría, o mejoras a los bienes. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, pues sabes qué, a mi bien le hace falta que yo le cambie, no sé, bote todo el yeso de las paredes y del techo y tenga que volver a poner. A eso es a lo que se refiere esta parte. Luego viene también que son deducibles los salarios, comisiones y honorarios pagados. ¿Qué quiere decir salarios? Cuando yo tengo trabajadores en ese lugar, un vigilante, un velador, yo tengo que deducir, o puedo más bien dicho deducir los salarios. De las comisiones. Ah, bueno, a lo mejor yo estoy rentando varios locales y conozco a una persona y le digo, ¿sabes qué? Pues yo necesito gente que quiera rentar. Si tú me vas consiguiendo gente, yo te voy a pagar una comisión por
ese servicio que me vas a dar. Y por último, honorarios pagados. ¿A quién? Pues a un contador, a un abogado para los contratos, a un arquitecto para que haga planos. Eso es a lo que se refiere esta parte. ¿Sí? Continuamos y nos dice que también las primas de seguros que amparan los bienes. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo construí una serie de departamentos, pero yo los estoy asegurando, ¿no? Cada año pago el seguro, pues solamente es deducible la prima de ese seguro. Y por último, las inversiones en construcciones, aquí era lo que le decía, lo que son las adiciones o mejoras. Una adición es que yo voy a aumentarle a ese bien, no sé, un piso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo unas oficinas que son de una planta, pero quiero ampliarlo y quiero subir otras 2 plantas más. Esa es una adición, ¿sí? No, ¿sabes qué? Es que quiero yo ampliarlo, también puede ser una mejora. Eso es a lo que se refiere en esta parte de la ley de impuesto sobre la renta como el primer esquema de las deducciones. Estas son las deducciones personales, las deducciones comunes. Pero también la propia ley en este propio artículo 115 nos da una siguiente opción. ¿Cuál opción? Nos dice que también nosotros podemos, ¿sí? Ojo, aquí es donde nos empieza a de alguna manera marcar lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Respecto de esta situación. Y nos dice, bueno, los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar, ojo, dice podrán, no quiere decir que debo de hacerlo forzosamente, no, es un podrán, si quiero, si no, no es optativo. Deducir el 35% de sus ingresos a lo que se refiere este capítulo en sustitución de las deducciones a que se refiere este artículo. Deducciones normales, deducciones autorizadas y lo que es la famosa deducción opcional, ¿sí? Dice, quienes ejerzan esta opción podrán deducir además del monto de las erogaciones el impuesto predial, ¿sí? Del año de calendario. ¿Qué quiere decir? Ok, yo soy una persona que opta por este tipo de deducciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que yo voy a deducir solamente esto, honorarios, primas, intereses, gastos de mantenimiento predial. Pero si yo opto por esta deducción opcional del 35%, yo adicionalmente al 35%, yo puedo deducir mi impuesto predial que haya pagado de ese bien inmueble en ese ejercicio. ¿Sale? Ojo, dice, para el tema del subarrendamiento ahora, brincándonos, nos dice que solo serán deducibles las rentas que pague el arrendatario al arrendado. Es lo único, no más. ¿Sale? También es bien importante esta otra parte. Esta otra parte nos dice que para efecto del subarrendamiento, ¿sí? Nos dice que no podrán deducir aquí, ¿sí? Dice, cuando el contribuyente ocupe parte del bien del que derive el ingreso que otorguen por el arrendamiento, ¿sí? De manera gratuita, no podrá deducir parte de los gastos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy rentando una oficina, 2 oficinas y una se la estoy dando a título gratuito a una persona, ok, todo lo que gaste por ese arrendamiento gratuito o ese título gratuito que se lo estoy dando, no va a ser deducible. Dice la ley, no. Solamente va a ser deducción por la parte proporcional que sí tú tengas un ingreso de rentas que no son gratuitas. ¿Sale? Y viene esta parte. La parte proporcional a que se refiere el párrafo anterior se calculará considerando el número de metros, ¿sí? De la construcción de la unidad ocupada y otorgada de forma gratuita en relación al total de metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un bien de 100 metros cuadrados, de los cuales 20 metros cuadrados yo los estoy ocupando de manera gratuita, pero yo pago un predial total de los 100 metros de 100 pesos, pues quiere decir que solamente yo me puedo acreditar, o más bien dicho, deducir como deducción, perdón, el 80%. El otro 20% restante, como no es una fuente generadora de ingresos y es una manera gratuita, yo no tendré que deducir. ¿Ok? Bueno, continuando, nos dice que para efectos en el artículo 116, para efectos de este capítulo de personas físicas por arrendamiento, nos dice que nosotros podemos hacer pagos mensuales o trimestrales y estos se pagarán a más tardar el día 17, reglita que ya conocemos. Ojo, ¿cuál es la regla para estos pagos trimestrales? Nos dice que nosotros para poder hacer esos pagos trimestrales, nos lo dice dónde, en los siguientes párrafos. Y nos dice, ok, contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento,
cuyo monto no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes, o sea, 10 sumas, elevados al mes, podrán efectuar los pagos de manera trimestral. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos solamente ingresos por arrendamiento, pues quiere decir que podemos optar por pagarlos trimestralmente. Ojo, siempre y cuando nuestras rentas de manera mensual no rebasen de las 10 sumas, que estamos hablando que son 26,580 pesos, ¿no? Aproximadamente. Luego acá abajo nos dice, tratándose de subarrendamiento, solo se considera la deducción por el importe de las rentas del mes o del trimestre que se pague el subarrendador al arrendador. ¿Sale? Es lo único. Ojo, como deducción, ¿qué quiere decir? La persona A le está rentando un bien inmueble a la persona B. Y la persona B a su vez le está rentando a la persona C o subarrendando el mismo bien. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, ok, solamente se van a considerar en la deducción ¿para quién? Para la persona C, las rentas que le pagues a la persona A. Es lo único que vas a poder deducir. No vas a poder deducir ninguno de los anteriores deducciones que nos marcaba aquí, ni la deducción opcional. Ahí solamente pone la regla muy clara y solamente dice que son las rentas del mes o del trimestre que el subarrendador le pague a quién, al arrendador. ¿Sale? No sé si hay alguna duda. De todos modos, pues nos podemos retroalimentar. Luego viene este siguiente párrafo, ¿no? Y nos dice que aquellas personas morales que paguen o que sean ingresos para personas físicas deberán retener el 10% del impuesto. No sé si recuerden la parte de que vimos de actividad empresarial y servicios profesionales, donde se tenía la opción de, cuando eran servicios profesionales a persona moral, retener un 10%. Pues aquí es muy similar. Para temas de arrendamiento, si estamos dando un arrendamiento a una persona moral, aquí, pues entonces prácticamente debemos de efectuar la retención del 10% del impuesto, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar? Pues en cada uno de los pagos, ya sea mensual, ya sea trimestral. Ahí tenemos que colocarlo porque nos dirige a que debemos de realizar el cálculo conforme al artículo 96 de quién, pues del impuesto, ¿no? De esta sección. Bueno, esta parte nos habla de que debemos de establecer como la retención en nuestros FDI. Continuamos. Y nos vamos al artículo 118. Me estoy brincando esta parte de acá porque es para lo de los rendimientos, pero eso está un poquito más complejo. Solamente nos quedamos en esta parte del arrendamiento. Nos dice que también en el artículo 118 tenemos obligaciones de estas personas de capítulo 3, que es arrendamiento. Primera, solicitar inscripción al RFC. Ya lo habíamos visto. Hay que estar en tema de el RFC. Segundo, deben llevar contabilidad conforme al reglamento. Ojo, aquí hay una parte. Esto es lo que ustedes también deben poner cabal atención. Esta partecita, estas son lo que les había explicado, siempre son las letras chiquitas de la ley, que siempre se les escapa. Dicen, no quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% que se refiere al artículo 115. ¿Qué quiere decir? Que si tú optaste por la deducción adicional que vimos acá arriba, esta del 35%, no es necesario que lleves a contabilidad. Nos dice que nosotros estamos exceptuados de llevar contabilidad. Siguiente, fracción tercera, hay que expedir comprobantes. ¿Comprobantes de qué? Pues de cada una de las operaciones que vayamos aplicando. Siguiente, presentar declaración provisional y declaración anual. También es una obligación. Y por último, nos dice también aquí, referente a que para temas de cuestiones pues recibidas en efectivo, debemos de enviar una declaración informativa. Ojo, son declaraciones informativas, pero aquí hay que tener mucho cuidado cuando tengamos arrendamiento y diga que la prestación se pagó conforme lo indica en este supuesto. Ojo, hay que enviar lo pongo en rojito porque esta sí es de miedo. Hay que enviar una declaración informativa, ¿sí? Aquí nos dice que hay que informar